A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Esta parte correspondiente al miércoles 9 de octubre del año 2024. El editorial de hoy se titula así: y apenas van 8 días, casi 9. Concluya usted lo que guste. Repito, y apenas van 8 días, casi 9. ¿Se imaginan ustedes cuando tengamos unos 3 al 31 de diciembre? Qué bárbaro, vamos a andar recogiendo ahí los pedazos de país al paso que vamos. Muy bien. Voy a comentar con ustedes algunos temas que creo que son de interés y podrían darles, espero, cierta luz en torno a lo que estamos viendo. Vamos primero con los fáciles. Una de las cosas que a mí me molesta sobremanera es esa distinción que algunos ignorantes, en el buen sentido de la palabra, ignorancia quiere decir ausencia de conocimiento, que hablan de un estilo femenino o que las mujeres tienen otra forma. Eso es una soberana estupidez políticamente hablando. Así como hay gobernantes varones, así hay gobernantes mujeres. O sea, eso, un sexo o el otro no hace bueno o malo a un gobernante. Quien así proceda a analizar la política de un país es muy bruto, por no decir más feo. Así como ha habido mujeres gobernantes que han mantenido un talante democrático, conciliador, incluyente, así hay mujeres que han sido unas autócratas. Y vamos a irnos a algunas. ¿Escucharon ustedes hablar de una señora Imelda Marcos en Filipinas? Su esposo fue el autoritario, el tiranuelo en Filipinas, Ferdinand Marcos. Al fallecimiento de él, ella lo sigue o hereda ese gobierno. Era como la piel de Judas la señora. Esa es una. Tenemos aquí en América Latina un caso, o más de un caso, pero hay una muy reciente que todavía anda viva, queriendo seguir chupando del presupuesto y buscando regresar. Una señora corrompida hasta el tuétano, la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, autócrata, tirana. Otra, Evita Perón. Evita Perón era una cacique, era cuidado con ella, era peor que Perón. Perón andaba y compañeros, y vamos aquí, vamos a restablecer, y che, y esto. Ella era al billete y órale, a acabar con todo aquel que se opusiere a sus designios. Y déjenme recorrer la geografía sudamericana. No hay alguien así de que se distinga, pues, por eso, pero tenemos ahí en Asia a Indira Gandhi, que era también como la piel de Judas, porque no se apellidaba Gandhi. Ella era hija de Jawaharlal Nehru, pero se puso Indira Gandhi acá para apantallar tarugos, ¿verdad? Una mujer dura, dura entre las duras. Autócratas, autoritarias, la señora Le Pen, que se le ha frustrado varias veces el llegar a la presidencia de Francia. Algunas personas dicen que era una autócrata, Margaret Thatcher. No, era una mujer dura que aplicaba la ley con rigor, que es un poco diferente de ser una tirana, ¿verdad? Pero en términos de mujeres o de hombres, la distinción en su forma de gobernar no tiene que ver con el sexo. Eso es falso. Es como también en las empresas hay chairman o CEOs, mujeres, como hay varones. Y son también como la piel de Judas, acosadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
esa idea, pues, de que, ay, llegó una mujer en México y conmigo llegaron todas, ténguele. Los millones, las decenas de millones de mujeres jodidas a lo largo y ancho de la geografía del país, ni siquiera saben que llegó una mujer a la presidencia. Con eso les digo todo. Y llegaron una bola de grillas ahí que no tienen la menor idea de la gobernación. Esas sí llegaron ahí. Y va a ver usted el destrozo que van a quedar, empezando por la que está en gobernación. Pobrecita. Ay, me da una tristeza escucharla cada vez que abre la boca. Qué malvados y perversos son el bulto y la anticientífica. ¿Cómo se ponen a designarla ahí? Por favor, no. Y luego la otra que es secretaria de Relaciones, o era también. O sea, dice uno, ¿de qué se trata aquí? Pues, repito, el arte de gobernar, que es la gobernación, esa práctica, no tiene que ver con el sexo del gobernante. No. Acuérdense ustedes en China de Shang-Xin. Es decir, eso no es, es mujer, ay, qué buena gente, va a ser, tomen su buena gente. Son iguales o más corruptas que los hombres. ¿Por qué? Porque el poder político y la facilidad que les otorga a los gobernantes está más allá del sexo del gobernante. Entonces, no caigan en ese juego. Llegamos todas y que no es cierto eso. No es cierto, es una completa falsedad y demuestra un escasísimo o nulo conocimiento de la política de quien así opina, empezando por la anticientífica. Entonces, que quede claro, pues, que las mujeres pueden ser igual o más autocráticas, más tiranas que los varones. Nada tiene que ver el sexo del gobernante. Muy bien. Vamos a hablar ahora de algo que es quizá para los mexicanos irrelevante, pero en el mundo actual, particularmente en el mundo de los inversionistas, guarda o tiene una relevancia extrema. Es el problema de la vigencia de la ley o la permanencia de condiciones que un gobierno soberano ha definido y su Congreso ha aprobado para mantenerlas en el tiempo. Un inversionista extranjero que llega a un país que no es el suyo a plantear la posibilidad de un proyecto de inversión de 100, 200, 300 o más millones de dólares, lo hace porque en el análisis que han hecho, no solo de si hay materia prima o si hay terreno adecuado, si hay electricidad suficiente proveniente de fuentes limpias, eólica o fotovoltaica, sino también del esquema legal de ese país, es decir, el conjunto de leyes de ese país. Cuando él hace ese análisis, pondera cada uno de estos factores y pasa y dice, vamos a invertir en México. Muy bien. Y ahí llegan, contratan a un despacho especializado en cuestiones de inversión extranjera, etcétera. Constituyen una sociedad anónima, compran el terreno, contratan director, etcétera, etcétera. Y ya están operando. Y están operando de acuerdo a las reglas que existían y existen todavía, y él está confiado, este es un buen país, vamos bien, etcétera. Y de repente llega un loco que desprecia el papel de la ley como instrumento importantísimo para atraer inversión y dicen ni más, Pemex debe cambiar su carácter de empresa productiva del Estado a regresar a empresa pública. No tuvo tiempo de lograr consolidar esa burrada, pero para eso tiene a la anticientífica. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la anticientífica? Pues busca que aprueben en el Congreso
una reforma para cambiarle el carácter a Pemex de empresa productiva del Estado y que regrese a la situación anterior de empresa pública. Pues ustedes dirán, bueno, Ángel, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al cambiarle aquella vieja definición de empresa pública a CFE y a Pemex y convertirlas, al menos en la ley, empresas productivas del Estado, eso significa que su situación frente a la realidad jurídica de este país es la de una empresa, con todo lo bueno y malo que pudiera implicar. El elemento central que le molesta a estos presupuestívoros e ignorantes es que una empresa tiene por objeto guiarse por la eficiencia en el uso de los recursos materiales, humanos, financieros, etc. Entonces, ¿qué pasa con Petróleos Mexicanos? Que ha acumulado una cantidad de cientos de miles de millones de pesos en pérdidas. ¿Por qué razón? Porque estructuralmente Pemex nunca ha sido una empresa, nunca. Ha sido más bien un instrumento para cobrar impuestos a través del IEPS. Segundo, es un pozo de corrupción inagotable y sumamente profundo, donde de 110 o 115,000 o 105,000 trabajadores y empleados, facilito sobran 40,000 o 50,000 empleados. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que tienen que perder dinero, pero el gobierno le inyecta capital, entre comillas, para pagar sus intereses, los intereses de la deuda que tiene Pemex, que es la empresa más endeudada petrolera del mundo, 107, 110,000 millones de dólares. En esas condiciones, cada trimestre que permanezca Pemex y CFE con ese carácter de empresa productiva del Estado, se va a ir exhibiendo la inviabilidad económico-financiera y técnica y laboral y lo que quieran ustedes de esa entidad. Como eso no le convenía al bulto, porque era golpearle directamente en ese sueño de opio de él, el petróleo y no sé cuántas telarañas mentales, entonces, ¿qué dicen? Muy fácil. En vez de entrarle al problema de Pemex y decir, a ver, pues ese geniecito que trajeron, que es el que tiene 40 años en la cosa de la energía, sí, pero nunca ha administrado ni su quincena. Pero ahí está, pues uno esperaría de ese genio, pues que dijera, a ver, señores, aquí me sobran tantos, aquí hay que recortar, hay que cerrar estas 2 refinerías de las 6 porque no soy empanada, etcétera. No. Entonces, ¿cuál es lo fácil? Agarro a mis lacayos en el Congreso y les digo, cambien el carácter de Petróleos Mexicanos y CFE y regrésenla a empresas públicas. Y en ese momento, al regresar las empresas públicas, pertenecen al Estado mexicano y él es el que absorbe los pasivos de ambas y tiene la obligación no de que mejoren, sino de inyectarle capital. Eso lo ha propuesto, lo está consolidando, lo está concretando la anticientífica. ¿Por qué? Porque era el deseo de López Obrador. Entonces dice uno, bueno, ¿qué no se cansa esta mujer de hacer lo mismo de López? No, apenas va empezando. Entonces así es que agárrense con ese cambio aparentemente insulso, aparentemente inocuo, para Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Muy bien. Luego vayamos a otro caso que es muy interesante. Los Estados Unidos, desde hace algunos años, no muchos, por cierto, pero hace algunos años, han empezado a cambiar su visión estratégica y ven a Rusia y a China, particularmente a este último país, como adversarios o enemigos, si usted gusta utilizar
ese sustantivo. Estamos aquí entonces ante un crecimiento de la presencia de China económica y políticamente en el mundo. Políticamente porque son 1.400 millones de habitantes, pesan, es un mercado increíble. Las compañías occidentales llegaron, se volcaron cuando se abrió esa economía y ¡prum!, llegaron ahí. Muy bien. Crece China, desarrolla en algunos casos tecnología, alguna vez robó una parte, la mejoró, etcétera, etcétera. Y empiezan, financiados por el gobierno chino, algunas empresas que son parapeto, pero en realidad es el Ejército Popular de Liberación el propietario de esas empresas, a llegar a ciertos países, particularmente aquellos donde la presencia norteamericana era importante. ¿Para qué? Para reducirla y lograr una presencia política con el gobierno en turno. Al principio dejaron hacer aquí en México. ¿Se acuerdan ustedes del caso del ferrocarril de alta velocidad a Querétaro? Que pues empezaron que sí, que no, una locura también en aquel entonces. Ya había socios mexicanos y cuando ya la cosa se veía en serio, el manotazo de Barack Obama se dejó sentir, se escuchó en Los Pinos. Y de inmediato una orden telefónica a quien era el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gutiérrez Esparza, y ¡zas!, para atrás los fielders y se tira a la basura ese proyecto. ¿Por qué? Porque era una obra de infraestructura importantísima e iban a ser los chinos los vendedores de la tecnología y los que iban a tener la última palabra ahí. A partir de ahí en México empieza a darse una batalla silenciosa. Llega a México una empresa en telefonía, Huawei, que es una empresa que produce desde relojes estos como el iWatch, produce teléfonos, computadoras, servidores, pero también produce, es el productor número 1 en el mundo de lo que se llaman los PBX, esas centrales telefónicas totalmente digitalizadas. Y empiezan los norteamericanos, junto con el gobierno alemán, el gobierno inglés, a descubrir que en el funcionamiento de esas centrales había un software ahí tal que les permitía a los chinos reproducir o enviar esas conversaciones allá a X lugar. Y entonces empiezan a Huawei a prohibirlo en los Estados Unidos, a cerrarle las puertas en ciertas áreas de esa economía. Lo mismo hace Alemania, lo mismo hace el Reino Unido y algunos otros países europeos. Y Canadá también. Y se convierte Huawei en una entidad apestada en buena parte del mundo. Pero no le importa, tiene mercado hasta para aventar para arriba. Pero ¿qué sucede en México? En México, ¿saben ustedes quién es el principal cliente de Huawei? Telmex o Telcel, o todo ese conglomerado. ¿Por qué? Porque el ingeniero Slim, con todo lo que ustedes digan, lo único que le interesa es el dinero y crecer. Él habla de que México, tómale tu México. Huawei tiene como principal cliente aquí en México a Telmex. Tienen un centro de investigación y desarrollo en Monterrey, etcétera. De tal manera que dice, bueno, si este señor que dice querer a México, no es cierto. Él quiere el dinero, ese es su amor, esa es su pasión, el dinero, ¿verdad? De tal manera que Huawei es una empresa que, de acuerdo a la visión norteamericana actual, es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, China, pues, se ha convertido para algunos países o en algunas regiones del mundo como un sujeto y socio indeseable.
Algunos países tienen que condescender con él. Sudamérica es el caso, Brasil, Argentina, Chile también, y algunos otros países de menor importancia económica y política, porque tiene una gran capacidad para darles créditos, para comprarles. Por ejemplo, Brasil exporta, ellos tienen un contrato de largo plazo de varios millones de toneladas de soya al año, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero lo que sucede es que ya los Estados Unidos ya no ven de manera tan pasiva esa penetración o esa influencia china, particularmente en América Latina. Muy bien. Ustedes recordarán que hace unos 3 meses quizá, el Suavecito, en una de sus rarísimas apariciones públicas, privadas debe hacer muchas, ¿verdad? Y dice, bueno, pues tenemos el caso de China que nos compra muy poquito e importamos mucho de ellos, y esa es una situación negativa que tenemos que enfrentar y tenemos que corregirla, porque repito, le compramos mucho y ellos nos compran muy poco. Entonces empieza una ofensiva en el comercio exterior mexicano para reducir las importaciones de China y buscar al mismo tiempo aumentar las exportaciones. Les doy datos. Le compramos a China el 2023 alrededor de 120,000 millones de dólares y le vendimos 5,000. 20, 24 veces más. Eso nos convierte en un país que es un paraíso para los chinos. Nos venden lo que quieran o les compramos una bola de cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ellos, pues allá vamos a comprarle tequila y alguna cosa así, pero nada más. Muy bien. Entonces, esa situación la hereda el gobierno de la anticientífica. Y sale inmediatamente este señor que es un payaso, Marcelo Ebrard. Y ahorita les voy a decir por qué. Donde plantea él que tenemos que generar una estrategia para reducir el contenido de las importaciones chinas para poner cosas mexicanas ahí y para que nos compren más, y la mentira que te eché. Dice, no, Ebrard, cuidado, se va a oponer a los chinos. Aquellos que tengan memoria, cuando Marcelo Ebrard llega a la jefatura de gobierno, si no me equivoco, en el año 2000, a ver quién fue, sí, en el año 2006, cuando derrotan a López Obrador y él gana la elección aquí en la Ciudad de México. Poquitos días antes de la toma de posesión, que creo que ahora fue el 5 de octubre, pero antes era el 5 de diciembre, 4 días después de la toma de posesión del presidente de la República, y lo llevan los chinos en un jet ejecutivo, a él y a su esposa de aquel entonces, una señora Mariagna o Mariagna Prats, como se pronuncie, y ahí van a China, cuerpo de rey, los pasean, les dan chapsui, arrocito y lo que quieran ustedes, y de repente empieza la avalancha en la Ciudad de México a comprar productos chinos. El gran problema de la línea 12 en buena parte tiene que ver con esa tranza que hicieron de cancelarle un contrato a la compañía española CAF y para meter a chaleco a proveedores chinos, y ese es el gran problema que tiene esa línea 12 y que otra vez va a volver a generar problemas. Muy bien. Pero luego empiezan que los camiones, que los trolebuses y que los túneles esos en el aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera. Y ahorita prácticamente usted ve cosas chinas en México grandes, sobre todo camiones, o autobuses, perdón, trolebuses y más cosas. Entonces, ahora resulta que el que trajo a los chinos, ahora resulta que nos está diciendo que va a buscar esto. No es cierto, no es cierto, es pura pose, porque esa es
la política actual. Pero hay algo más. Para que México pudiera aspirar a sustituir partes o componentes de lo que importamos de China, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los chinos empezaron, desde cuando ya es la apertura total con Deng Xiaoping en 1980, para ponerlo fácil, empezaron ellos primero para preparar un recurso humano altamente calificado. La República Popular China llegó a tener 300,000 estudiantes en los Estados Unidos estudiando doctorado. Una cosa masiva aquello, masiva así, a lo baboso así. Y con eso se empezaron a desarrollar tecnología propia en algunos casos, en otros copiar tecnología que se robaban en el espionaje industrial, pero al mismo tiempo de que le dan un gran peso a la educación de alta calidad, generan ellos lo que se llama una red de proveeduría. De tal manera que ellos, cuando llegue una empresa, ellos sí tienen las condiciones para decir, no, momento, esto te lo hago yo, a mejor precio y de la misma calidad. Y entonces las empresas dijeron sí, y lograron éxitos tremendos que algún día les contaré. Entonces, posteriormente, los chinos empiezan a presionar que la compañía Volkswagen quiere llegar aquí, sí, nomás que tiene que asociarte con estos y compartir cierta tecnología. Y que si por aquí, por allá, y se convierte en un gigante industrial China. El problema es que China no opera con las reglas normales de las economías abiertas. Los empresarios, entre comillas, más corruptos, sin ética, sin valores éticos que ha conocido la humanidad, son los chinos hoy. De tal manera que hacen tropelía y medio al país que llegan y sobornan a los presidentes y todo y hacen cochinero y medio. Esos son los chinos. Pero decir que llega Ebrard y van a hacer esto, ténguele, eso es una ilusión, hombre. Sin embargo, hay personas que se ilusionan con esas tonterías porque no conocen la realidad económica. Ahora bien, hay otra cosa que vale la pena comentar. En esta aparente estrategia que están desarrollando, la nueva estrategia de combate y no sé qué madres ahí, la que habló de las causas Omar García Harfuch. La verdad es que ni es nueva ni es estrategia y de nada va a servir. ¿Por qué razón? Porque cuando dicen vamos a ir a las causas, ¿a las qué? Señores, lo que ustedes tienen que hacer, no le saquen al bulto. Tienen ustedes que tomar la fuerza que tiene el ejército, la marina, la fuerza aérea, la Guardia Nacional, e ir a acabar con esos grupos que saben dónde están, quiénes son los cabecillas, dónde se refugian. Lo sabe perfectamente inteligencia naval, inteligencia militar, lo sabe el CISEN. Entonces, pero se vería muy mal, imagínate cómo, si es que abrazos, no balazos y babosadas por el estilo. Entonces llega Harfuch, se avienta un speech ahí, y vamos a hacer esto y acá, y las causas, y llega un momento en que dice uno, oye, ¿este es el secretario de Gobernación? ¿O es el primer ministro? Pero si en México no tenemos ese esquema constitucional, pero dando y vamos a hacer esto y vamos a coordinar por acá, y dice uno, y Rosa Isela es un cero a la izquierda. Lo van a ver ustedes poco a poco cómo, si es que deciden hacer algo, el mero efectivo va a ser Omar García Harfuch. No estoy diciendo que va a tener éxito, lo que estoy diciendo es que el hombre de confianza de la anticientífica es Omar García Harfuch. Y Rosa Isela ahí la van a tener dando permiso para palenques, para que vaya a cantar ahí la Gloria Trevi o quien sea. Ese va a ser ahí va a estar la pobre ahí, hasta que llegue un momento en que se diga embajador en Honduras o embajador en Burundi o en alguna madre así. ¿Verdad? Pero va a ser el hombre fuerte. Pero
cuando habla de coordinación y que vamos a esto, pero pues, ¿con qué dinero? No hay dinero. Entonces podrán hacer muchos cuadros, muchos mapas y acá y los grupos y esto. Eso no funciona. Cuando yo trabajé en programación y presupuesto, había un dicho que solíamos utilizar, que decía, aquel mexicano que vea más allá de las próximas 72 horas es traidor a la patria. ¿Por qué decíamos eso? Cuando López Portillo y Miguel de la Madrid entraron a este juego de que la planeación democrática y que cosas así, simplemente lo que estaban haciendo es caer en el juego de aquellas políticas socializantes cuando en los años 30 con Cárdenas. Yo no sé si ustedes saben por qué el plan sexenal se llama así. La campaña del general Cárdenas y su proyecto de gobierno se elaboró el primer plan sexenal y en honor de ese gran acontecimiento, a ese deportivo ahí en donde está Popotla, por ahí en Tacuba, ahí se le puso. Y eso es lo único que quedó de ese absurdo, pues, ¿no? Los que les interese leer algo sobre la inviabilidad de la economía planificada, pueden leer el libro de el doctor Friedrich Hayek, que se llama Camino a la servidumbre, que hace una disección precisa. Es un libro de 1944, no crean que es nuevo, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Puros sueños, no tenemos nada más. Entonces eso de que tenemos un plan, y no es cierto eso, hombre. Plan, estrategia, cambian las condiciones. El precio del dólar en México sube de 19.50 a 22 pesos. Se jodieron todos los planes. Todas las proyecciones, todos los planes del gobierno a la basura. Es decir, eso es una idea de los años 30, de las economías planificadas, de Stalin, el PECUS, la Comisión Estatal de Planificación. Eso no funciona en el mundo de la globalidad. Sin embargo, aquí les encanta porque no se atreven a borrar de la Constitución esas babosadas de que el sistema de planeación democrático y que no. Es el Estado el rector de la economía, pues está quebrado el gobierno, ¿cómo nos va a orientar? ¿No? No entendemos que desde 1987, 88, este es un sistema abierto, una economía de mercado. No lo entienden o entendiéndolo se resisten. Bueno, la maestra Ifigenia murió a los 94 años con esa idea caduca, acera. Igual Cuauhtémoc Cárdenas y una bola de tontos ahí que le hacen coro ahí. Pero eso ya fue echado al basurero de la historia. ¿Ya? En esas condiciones, pues, que van a hacer que el plan, que esto no es cierto. Es una mentira eso, no tienen dinero para empezar. Ahora bien, vayamos a las mentiras burdas, casi de enferma mental por parte del anticientífico. Declara ella, con esos, creo que 4,000 millones de pesos que va a tomar ahí, no sé para qué babosada, y dice, y es posible hacer esto porque nos dejaron finanzas muy sanas, dice. ¿Qué, señora? ¿Le dejaron finanzas públicas qué? ¿Muy sanas? Por favor. Es decir, ¿cómo es posible que cuando en los periódicos, en los noticiarios, se hable explícitamente del desastre de las finanzas públicas y diga ella que tomaron 4,000 millones de pesos? No sé para qué concepto ahí. Pero dice uno, ¿pero qué necesidad hay de mentir? Simplemente diga, vamos a hacer esto y el costo o lo que vamos a invertir ese punto y no diga más, ¿verdad? Pero es esa cosa, ¿no? Nos dejaron finanzas muy sanas para alabar al bulto que ya se fue. No es cierto, dejó una verdadera tragedia. Luego, de repente, aparece la anticientífica. En Colombia, la legislación en cuanto a la averiguación
y fincar responsabilidades al político que haya caído en algunas situaciones indebidas, ilegales, en materia electoral. En algunos casos puede tardar 1 o 2 años, como es el caso que nos ocupa, y se inicia una averiguación en contra de este hombre que resultó un pillastre, Gustavo Petro. ¿Recuerdan ustedes en su campaña cuando el hijo se vio envuelto en un escándalo porque aceptó dinero de uno de los carteles de Cali o no sé dónde, madres, y los metieron a la campaña? Ese es el origen de esta averiguación. E inmediatamente sale la anticientífica. Porque el otro Petro dice, es un golpe de Estado, y lo repite la anticientífica. No, señora, hombre, deje allá los colombianos, o sea, porque se acuerdan ustedes, López, nada de meternos en los países. A los 9 días ya está metiéndose en un juicio que solo compete a las autoridades colombianas correspondiente, y está defendiendo a un pillastre, un sinvergüenza que ha resultado Gustavo Petro. Entonces, ¿qué va a suceder cuando de repente los norteamericanos opinen sobre alguna situación de un delito de tipo electoral o lo que sea de México? ¿Con qué autoridad va a decir, oye, no te metas? Pero si tuercas, ¿cómo estás allá metiéndote en Colombia? ¿Quién carajos te llamó? ¿Verdad? Eso habla de la falta de comprensión, de esta señora. No le entiende al asunto. Y no hay quien se atreva a decirle, señora, está mal eso que está diciendo. No vuelva a caer en eso por esto, por esto. ¿Por qué no antes de salir a decir babosadas nos ponemos aquí de acuerdo? ¿Por qué? Porque otra vez el síndrome de López, ella sabe todo de todos los temas. No es cierto. Es de una ignorancia sumamente peligrosa. Luego, no sé qué estaba comentando ella en torno a la cosa del narcotráfico, no sé qué. Porque refiriéndose a unas declaraciones de Marco Cortés, donde dice que el narcotráfico tiene copado áreas del gobierno. Pero ¿cómo? Dice. Y luego dice algo que la verdad es, o sea, no la mandan a una institución de salud mental porque es la presidente. Dice, pero ¿qué les pasa? Tantita autocrítica. Hablen de Calderón y García Luna. A ver, dice uno, ¿qué carajos tiene que ver Calderón y García Luna en esto? Si hace 12 años uno salió de presidente y el otro salió de secretario de Seguridad Pública. Hace 12 años. Eso habla de una situación enfermiza de esta mujer. O sea, Calderón y García Luna. Pues digo, o sea, simplemente revisamos los números de Calderón y se iría para atrás esta mujer, o simplemente el desastre que dejó López Obrador. Y así por el estilo. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Por desgracia, nada, porque no tenemos los números en el Congreso. De 32 gobernadores o 31 y la jefatura de gobierno, ellos tienen 23 gobernadores y la Ciudad de México, y el PAN creo que tiene 6 gobernadores y el PRI, 4 el PAN, 2 Movimiento Ciudadano y 2 el PRI. Es decir, los señores dominan el país, tienen la mayoría calificada en ambas cámaras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar con los ciudadanos. Pero los partidos no quieren hacer eso, pero tampoco los ciudadanos quieren hacer eso. En esas condiciones, esta señora va a seguir diciendo todo género de estupideces. Todo género, no va a parar, por el contrario, como tiene un grupo ahí de incondicionales que no se atreven a decirle, señora, de eso mejor no hable usted, por favor. Y un último punto aquí. ¿Por qué estamos viendo esto de la reforma judicial y en vez de reconocer qué regada es esta? No, dice Monreal, en todas las cosas hay errores y se corrigen y con otra reforma.
porque de hecho él es el responsable. Él estaba en el Senado cuando dejaron pasar, porque ni siquiera leyeron lo que aprobaron. Ricardo Anaya les puso una recia, nomás faltó que los orinara, pues, y los otros callados, agachados. ¿Por qué? Porque les mandan, fue la chapita esta, Rosa Isela, ahí llevó el legajo ahí, y órale, apruébenlos, y vámonos, y aprobarlos. Dicen, señores, cuando menos lean eso. ¿Quién revisa la congruencia jurídica de esto? Nadie. Es tal la soberbia que dejó López Obrador como conducta que la han adoptado tranquilamente. Luego, miren, llegamos a excesos como este. De repente a López Obrador se le metió la idea de que había que restablecer o revivir los trenes de pasajeros. Y de ahí se aloca con una línea que quién sabe cuándo vaya a funcionar, si es que llegare a funcionar, el Tren Maya. Bien. Pero bueno, pues la anticientífica tiene que tomar ese proyecto de los trenes de pasajeros. Lo anunció ahí en su toma de posesión cuando rindió la protesta de ley y luego en la tarde en los 100 compromisos, la madre, lo que sea. Pues ya se dio el lujo hace 2 o 3 días de hablar y empezaremos con el tren a Pachuca que va a costar 50,000 millones de pesos y lo va a construir el ejército. A ver, ¿dónde está el estudio de viabilidad económica, financiera, de mercado? El derecho de vía ya está, no hay nada, pero ya anunció que el 2027 hay tren a Pachuca. Bueno, el pedacito de lechería a Laifa no lo han podido terminar. Entonces dice uno, ¿de qué se trata esto? Pero eso no es lo grave, porque de plantear una tontería, pues dices, bueno, la realidad te va a decir que estás mal. Pero luego incluyen en la Constitución, con el apoyo de todas las bancadas, el revivir los trenes de pasajeros. ¿Cómo es posible que el PRI y el PAN hayan aprobado esa aberración económica? ¿Cómo? Pues también en un momento dicen, bueno, pues si ya lo van a aprobar, pues se va a ver muy feo que nos opongamos al contrario. Cuando no los puedan construir, ustedes serían los que podrían decir, ya ven, se los dijimos, pero ahora resulta que va a estar en la Constitución. Oigan, señores, si la Constitución no es un plan nacional de infraestructura, por favor, a ese grado está el ridículo completo que está haciendo ya en menos de 9 días este gobierno encabezado por la anticientífica, la presidente de los Estados Unidos mexicanos, artículo 80 de la Constitución. ¿Dónde está el dinero? No hay dinero. No hay dinero. ¿Quién sabe cómo le van a hacer? Esperemos ¿cómo se llama? El paquete económico, ahora el 15 de noviembre. Y luego, ¿qué pasa con los gobernadores? Pues están inermes ahí todos a ver qué hacen. ¿Y por qué? Porque no hay dinero, tranquilamente. Y aquí es donde se empieza a ver la calidad del gabinete que conformó la anticientífica. Levantadedos, ¿cómo no, señora? Sí, ¿cómo no? ¿Qué horas son las que usted diga? Le pongo aquí el reloj. Esa es la gran tragedia de este segundo piso, que va a ser peor que la primera parte, que fue la 4T, encabezada por el bulto López Obrador. Señores, hay que ser fuertes y hay que ser realistas. Por esta tragedia Reloaded votaron 35 millones de mexicanos y dejaron de votar 38 millones. La tormenta perfecta. Punto. Entonces, ¿qué va a suceder? Imagine lo peor y posiblemente se quede corto. Ahí andan en Culiacán el general Trevilla y Omar García Harfuch. Nomás subieron una foto donde están ellos en una calle caminando, pero como nunca falta el mitotero,
en una de las casas, ahí por la calle donde iban, ve y graba, y resulta que llevan 5 camionetas artilladas, una especie de tanqueta ahí y todo, y unas suburbas, y dice uno, bueno, pues hasta así yo camino allá por Gaza. O sea, es decir, ¿qué ganan haciendo esas cosas? ¿Qué esperan que no se vaya a saber? Y en Sonora deben de andar también armados hasta los dientes ahí, porque pues dice uno, señores, ¿qué no entienden? Que el problema no es ir a caminar por alguna calle de Hermosillo o una calle ahí en Culiacán. No, el problema habrá que enfrentarlo con producto bachoco, señores. No hay de otra. Con decisión, con firmeza, con dignidad. No hacerle caso a los buenaonditas. Armarse de valor y decir, a ver, mi general, a ver, almirante, y órale, a ver, Omar, chinguele aquí, vámonos a ver, órale, y a darle. Déjense de planecitos babosos. Vamos a responderle a los ciudadanos que están hartos de que les maten a parientes, a los niños en fuego cruzado, etcétera. Ya, hagan algo, señores. Pero piensan que la historia les va a perdonar todo. Qué equivocados están. Por eso al principio yo decía, siempre hay alguien que hace algo para detener ese proceso de degradación. Y los que le entienden a esto saben a qué me refiero, ¿verdad? Pero no se puede decir públicamente, o no se debe decir públicamente. Pero con esa actuación, con esas tonterías que está promoviendo la anticientífica, hacia allá vamos que volamos. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 9 de octubre del año 2024.